Este é Marcelo Ceballos, músico boliviano que veio nos presentear com essas belas notas criadas por ele. E para me ajudar aqui no espanhol, o jornalista Cláudio Oliveira. Seja bem-vindo. Grato, Deise, é um prazer, ainda mais ouvir um instrumento tão extraordinário e que dizem é o que mais se aproxima do timbre humano. Marcelo, seja bem-vindo ao programa. Se quiser, a sua palavra está aberta para você falar um oi para os telespectadores aqui mato-grossenses. Muy buenos días a todos, queridos amigos mato-grossenses. Vengo a compartir con ustedes, como siempre. Hace 5 años atrás extrañaba de su ciudad y vengo a compartir con ustedes con mi humilde amistad, con la música. Quantas composições feitas até hoje, Marcelo? Hoy en día, cuando estuve el último día en la universidad, hice la última composición. Con ellas se forman 145 composiciones. Aunque mis composiciones todavía no están muy bien pulidas y necesito pulirlas por a través de los estudios de la universidad en la carrera de música. Você começou aos 7 anos de idade a tocar violino. De lá para cá, são quantos anos de dedicação a este instrumento musical? Calculablemente como 23 años. 23 anos já. Sí, pero 23 años, bueno, no es algo victorioso, sino es la experiencia lo que dice, lo que muestra. Los 23 años son 23 años tocando violín. E você já ensinou muito essa arte? Sí, desde los 16 años comencé a enseñar violín y hoy en día también sigo dando clases para violín igual. Atualmente, qual que é o seu trabalho dentro da universidade em Santa Cruz de la Sierra? Por ahora he decidido trabajar fuera de las actividades universitarias con la carrera musical. He decidido trabajar personalmente concuerdo con un sacerdote, un amigo que conocí a través de otras vías de internet. Entonces hoy en día estoy trabajando como profesor de violín en 4 a 5 pueblos que contrae 6 orquestas y en cada una de ellas tiene sus números de alumnos. A história do Marcelo Ceballos, esse músico, esse grande músico, é uma história também de superação, porque a mãe biológica dele o concebeu quando tinha 13 anos. E o Marcelo, ele passou por várias famílias até chegar a mãe dele que o levou para a música. Você acredita, Marcelo, que toda essa superação veio por meio da música, de tanto sofrimento quando era ainda uma criança? Sí, de mi parte no me di cuenta que había sido una superación fuerte. No importé de lo que todas las personas decían, porque también se burlaban de mí por mi movimiento de la cabeza. Bueno, eso me dolía en mi fondo personal, en mi interior. Y bueno, yo seguía a estudiar. Algunas personas me trataban de bajar la moral, me daban un bajón. Yo no veía en eso. Sí, escuchaba, veía, pero... Não levava em consideração, Sim, porque você sabia que você era muito maior do que tudo isso. Sí, porque yo sabía que haciendo y tocando podía ser una prueba muy fuerte para las personas. Isso hoje, você aconselharia as pessoas buscar na música paz no coração, uma vida melhor? Traduce, por favor. Ela perguntou se tu daria um conselho a las personas para seguir en la música, para buscar y encontrar una paz en su corazón. Ok, muy bien. Estas pequeñas palabras voy a dedicar a ustedes jóvenes aquí en Brasil. No tengan límite de su propia personalidad.
ni tampoco piensen que es un gran problema que solo su futuro llega hasta ahí. Hay que seguir con el pie derecho, con la mente positiva, seguir hacia adelante. Cueste lo que cueste, es tu sacrificio. Y más que todo, lo más importante en esta vida es tu sencillez y tu humildad en el corazón. Si es así, con esto seguirá a más que um éxito. Marcelo, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre o povo chiquitano, né? Esse povo que é de onde você vem, que é tão próximo ao Brasil, mas é que a gente conhece tão pouco. Você havia me falado antes de começar a gravação do programa que as casas dos chiquitanos são pequenas. Eu gostaria que você repetisse essa história para quem está nos ouvindo agora. De onde provengo yo, de la región chiquitana. Antes no se derivaba como región chiquitana, sino una tribu indígena. La construcción de los indígenas, sus pequeñas casas, era como a medio cuerpo de mi estatura, eran pequeñas sus casas y sus puertas de entrada eran más pequeñas para entrar en forma de a 4 pies, casi inclinado y gateando. Es una defensa a que el gigante no ataque al chiquitano. Se metía a su pequeña casa, entonces el gigante quedaba parado y se regresaba. E você traz um pouco de toda essa história sua, do seu povo, para a música. Como é que é a música? A inspiração para fazer a música? Comienzo así. En mi pueblo, en San Rafael de Velasco, es la mayor parte de la música, porque ahí fue el asentamiento de los jesuitas para enseñar la música, para enseñar el trabajo también, no solamente la música. Y los jesuitas llegaron ahí y para civilizar a los chiquitanos hicieron un pueblo, formaron el pueblo, no tal como es hoy actual, ahora es un poco más ordenado, pero antes no era así, era muy diferente el orden del pueblo. Y entonces, para formar los templos jesuíticos, para trabajar, también trabajaban con los indios chiquitanos. Y dentro de todo este tipo de trabajo, también enseñaron la música, porque habían, creo que 4 jesuitas. Uno era para arquitectura, estar con la ganadería, agricultura y la madera. Otro era solamente para como arqueología, como, bueno, diferentes actividades de los jesuitas. Pero dentro de las 4 personas había uno que enseñó la música, que cómo fabricar el violín y cómo estudiar la música teóricamente y después tocar y hacer conciertos. E Marcelo, diga. O povo chiquitano tem a sua própria identidade. Sim, né? exatamente. Sim. Você falou em civilizar, né? Civilizar. A ideia ocidental de que o índio, vamos dizer, o povo natural, original, não é civilizado. Mas as histórias do chiquitano, como é que isso tudo influencia na sua música, no momento em que, na verdade, você produz uma música que é barroca, que é ocidental, europeia, quer dizer, como que é vamos dizer assim, o tempero, como que é o sal, el sabor sí. que tú pones en la música? Es lo que yo quería decir hoy mismo, es que, en otra palabra, los chiquitanos aprendieron la música, y entonces de ahí, por generación, se seguía, por generación. Pero los primeros fueron decapitados porque los españoles no quisieron aprobar que el chiquitano sea compositor, ni tampoco dueño del autor, del autor de la composición. Y
lo decapitaban. No podrían firmar. No podían, sí, exactamente. Podían asignar a su composición. Exactamente. Es como, por ejemplo, yo el concierto para violín en sol mayor, un día en París, por ejemplo. Entonces, Marcelo Ceballos Rodríguez, los españoles se enteraban así. Entonces, los sacerdotes, para salvar al mejor compositor de todas las chiquitanos, colocaba su propio nombre para salvar al chiquitano. Entonces era una de las mejores composiciones que había. Entonces fue así que no son decapitados. E essa história do povo chiquitano com a cultura, com a arte de maneira geral, ela é uma história que antecede a colonização? Viene antes Sí. del contacto con los europeos. Sí, Con exactamente. los españoles. Exactamente, con los jesuitas españoles, sí. Havia já existia um trabalho, talvez, como que era esse trabalho com a música? Você estudou essa música na raiz, em sua forma original del pueblo chiquitano? Al principio no. Al principio no entendía el suceso de la música, ¿no? Sino ya fue por libros que me fui enterando, también amigos que me enseñaban la historia de lo que podía pasar. Entonces ya fue así entendiendo que por qué también yo estoy haciendo música. Entonces, bueno, esto viene por generación en generación. Marcelo, eu tenho uma pergunta assim, assaz capciosa, mas eu vou fazê-la. Você se lembra da sua primeira composição? Poderia tocá-la para nós neste momento? La primera composición, bueno, tenía unos 9, 8 años. Ah, sim, Sí, criança. la primera. A primeira. No la última. Digo, no la, ¿cómo se dice? Oye, la 145, 44, 43, 42, 41. Esa es la última. Entonces, mi primera composición es algo así básicamente, armónicamente, como 2 violines. Es así algo básicamente. Si ustedes gustan escuchar, lo podía tocar. Mesmo. Es algo así como un concentramiento mentalmente, algo de como disfrutar la música, por ejemplo, así. Solo así de simple. Esse é o que você fez quando você era criança? Sí. Aham. Fue así, lo más simple. Y así fui descubriendo que también se puede ser un poco más y más. Porque solamente yo aprendí la digitación de los dedos, el movimiento del arco y luego la lectura de partitura. Solo así. En cuanto hay más teorías para perfeccionarla. Pero en mis tiempos solamente hubieron 3 años de profesor de violín y luego vinieron las escasez que ya no habían más profesores de violín. Entonces, Marcelo, e essa história nós vamos continuar contando depois do intervalo. Marcelo Ceballos, violinista boliviano. Até daqui a pouco.
Voltamos do intervalo do Entrevista Coletiva de hoje, que está aqui conosco Marcelo Ceballos, violinista boliviano, que vai contar um pouquinho de agora para a gente sobre o seu violino. Muy bien. Este violín lo tengo desde el año 2010, que me lo obsequiaron cuando fui el mejor violinista de la Chiquitanía. Y fue un padrino que lo declaro como mi papá. Entonces me obsequió este hermoso violín. Está fabricado en el país checo, en Praga, de 1913, de Francisco Spindel. Entonces este violín viajó por el lado de Asia, un poco de Europa, y hoy en día está en manos de un boliviano en Brasil. Olha só. Y entonces este violín ya tiene como 100 años, 102, 3 años de existencia. Y también tengo otra historia de un violín que fue también hecho en mi pueblo en los tiempos de los 1696, que se inició la fundación de la provincia chiquitana. Era un violín de un indio chiquitano, un abuelo chiquitano que siempre iba a las misas. Antes, en esos tiempos, no había sacerdote, sino que era el maestro de capilla, que se dice así, que solamente ellos eran que hacían las misas en término latino. Sí. Entonces celebraban la misa en latín y luego en versión dialecto chiquitano. Ya fue cuando llegaron los jesuitas, ya fueron que hemos aprendido el latín y el castellano. Nuestro idioma latino es el chiquitano. Por ejemplo, buenos días. Orrinhas Work. Isso é chiquitano? Sí. Orrinhas Work. Parece eslavo alemão, não parece, Cláudio? No. É. Y Orrinhas Work Sarukitaiki. Buenos días, mis queridos amigos. Por ejemplo, así, ¿no? Bueno, latín no sé, pero así el castellano es. Marcelo, Deise, se me permite, a música clássica tem muitos mestres, Sí. pessoas que atravessam gerações, 200, 300, 400 anos de arte da música mais erudita. Quais deles assim te inspiram mais? Tem algum preferido que você acha assim, mais interessante, Sí. que influenciou a sua música, sua maneira de ouvir música, de compor? Aún me gusta la música barroca de Vivaldi o Juan Sebastián Bach. Ese tipo de música me gusta porque es bien colorida, es bien floreado, como puedo decir yo, porque para otros músicos puede ser muy simple, pero la idea es la técnica, la forma de expresarla, la música. No es decir, tocar y ya está. Hay más que mostrar. En la música barroca puede ser muy simple, puede ser muy fácil, pero puede ser más expresivo. Bueno, en la clásica es algo muy diferente que el barroco, al igual que la época del romanticismo. También es otra época más, ¿cómo se puede decir? Más emocionante, más sentimiento. Pero también en la música barroca existe también de la misma igual forma. Pode fazer pra gente uma peça que te inspira de desses grandes compositores? Vivaldi? Sí, es un concierto voy a hacer un resumen de La Menor. La Menor para violín de Antonio Vivaldi.
Marcelo, muito bonito, mas agora eu gostaria de fazer você trabalhar um pouquinho mais, aí, botar esse instrumento para trabalhar. Tocar pra gente uma composição sua que tem a ver com esse casamento do barroco com o povo chiquitano. Uma composição que você goste bastante y quiera que os matogrossenses conheçam. Para ustedes, queridos amigos, matogrossenses es algo muy espléndido para ustedes y para mí mismo. Esta composición lo hice desde el bus cuando salía de mi pueblo a atravesar su país, la frontera Bolivia con Brasil. Ya tenía haciendo mi composición hasta llegar al Hotel Mato Grosso y seguía componiendo. Comencé desde las 6 de la mañana AM en Bolivia, atravesando Brasil en el Hotel Mato Grosso, terminé la composición a 6 AM. De un día a otro día siguiente. 24 horas. Entonces fue así que nací mi forma de expresar mi alegría y también mi tristeza, ¿no? Entonces es así que la expreso esta composición.
Muito bonito, Marcelo. É realmente alguma coisa assim que encanta a alma, né, Cláudio? A música, ela liberta as emoções que muitas vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo que elas existem. Você sente isso também, Marcelo? Sí. Me siento bien, complaciendo, tocando, demostrando. Es la humildad de nosotros los músicos, de complacer, de hacer música, alegrar como la personalidad, más que todo demostrar a todos que todo se puede lograr hacer, aunque en cuanto más difícil, pero no imposible. Muita dedicação, né, Marcelo? Quem vê você tocando tão bem assim, não sabe dos 23 anos aí que se passaram, treinando os dedos, o braço. Exactamente, sí. ¿Cuánto tiempo estudia? Bueno, antes estudiaba 8 horas, ahora no, porque trabajo y un poco de estudio. Mayormente es poco tiempo estudiar 3 horas, de 8 horas a 3 horas. ¿Al día? Sí, al día. Depende de mi tiempo de trabajo, en la parte libre. Estudio violín. Marcelo, e tem assim algum site, algum telefone, um jeito de entrar em contato com você na Universidade de Santa Cruz de la Sierra? Onde que as pessoas que estão ouvindo sua música têm interesse em conhecer mais sobre o Marcelo Ceballos podem buscar informações? Mayormente, hoy en día estoy actualizado, antes no. Antes no estaba así tan cariñoso a la tecnología. Pueden encontrarme con Marcelo Ceballos Rodríguez en el Facebook. Posso ser sua amiga do Facebook, então? Sí. Opa! Y también vía correo electrónico, marcelo-25@hotmail.com. Bueno, Marcelo, yo quiero hacer una pregunta un poco más política. Estamos en una casa política y sí. tiene un presidente en Bolivia, Evo Morales, que es indígena, ¿Sí? que por supuesto hace un trabajo con las personas indígenas. Yo sé que él trabaja mucho más con las personas de las cordilleras, Sí, los indígenas del Alto. Entonces hay en Bolivia un conflicto, un paradojo, Sí. que es indígena pero no hace eso con todos los indígenas del país, sí con su etnia. Sí, sí, Entonces, la pregunta es, ¿cómo está el gobierno boliviano en relación a las personas? ¿Están con mejor calidad de vida? ¿Cómo está? E pergunta em português para todos, desculpa. Assim, como está a qualidade de vida do povo boliviano? Tem melhorado? Com o Evo Morales, né? Com o Evo Morales. As pessoas têm realmente tido mais acesso? Eu sei que há um conflito muito grande entre os povos dos Andes e os povos do Baixo, né? Da Chiquitania, del Chaco, ¿no? Entonces, ¿puede hablar un poco para nosotros? Bueno, no es más comentario de decir que en Bolivia tenemos
bueno, creo que es 3 tipos de etnia, quechua y aymara, chiquitano, guaraníes. Hoy en día son guarayos, ¿no? Entonces, en las leyes del presidente boliviano Evo Morales Ayma, bueno, yo casi no estoy tan metido en este tipo de política, pero por hoy en día tengo por entendido de que nuestro presidente hace grandes éxitos con solamente, yo no puedo decir más otra cosa, con el petróleo y algunas industrias, todas cosas de empresas. También un poco de mejorar la ciudad en el sentido de construcciones, inauguraciones de algunos edificios ya construidos para inaugurar y todas esas cosas. Y no sé, de mi parte, yo no puedo decir ni sí ni no, no puedo estar ni en contra ni en el lado opuesto positivo, no. El presidente es el presidente para mí, no puedo decir más otra cosa, ¿no? No es una forma que no quiero entrar. Yo casi no soy tan acerca a los políticos, porque para mí ellos son personas que tratan de, ¿cómo puedo decir? Que tratan de querer, de poner a imagen buena al país. Esas son sus carreras de ellos. En cambio, la mía es la música. Sim, eu pergunto isso justamente para a gente chegar nesse ponto, assim, como é que o governo federal, nacional, né, ou plurinacional, como dizia Evo Morales, pode chegar à cultura, no apoio à cultura, no financiamento, na inversión pública para que pueda trabajar y también ministrar aulas a las personas, sí. Clases, ¿no? Sí, sí, hay ese incentivo, pero falta más, algo con más detalle. Por ejemplo, sí, el presidente Evo Morales también está parte de ayudar a la cultura. Por ejemplo, antes no había una escuela de guaraní o chiquitano o quechua o aymara. Por ejemplo, rescatar los idiomas, los dialectos. Ahora ya no se dice dialecto, se dice béciro. Béciro, exactamente. ¿Qué sería eso? Que no es tan muy original. Ah, entendí. ¿Sí? Solo que rescatan en lo que está, en lo que hay. Eso puede ser. Con una lengua, pero no es un dialecto porque ya está actualizado. Sí, entonces es como una actualización de la lengua. Exactamente. Olha, assim. Cláudio, realmente essa conversa com o Marcelo é fantástica, a música dele é melhor ainda, né? Mas o programa ele chega ao final, eu agradeço sua ajuda no espanhol, né? Para depois inclusive traduzir. Não há de quê. E Marcelo, para terminar o programa, nos presentem com mais uma música sua, de sua autoria, por gentileza, e um grande abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia. Por gentileza. Sí. Con ustedes, Sobrevolar.
Thank you.